Estamos en medio de muchas cosas, muchos detalles, y el Señor está tocando corazones y apretando corazones en muchas partes. Y a veces cuando se aprieta el corazón, el paciente reacciona. Entonces tenemos unos que han reaccionado de una manera y otros que han reaccionado de otra manera. Pero lo interesante de predicar el mensaje que es, el evangelio que es que el verdadero mensaje que entra a formar parte de la vida de nosotros no deja la opción de indiferencia. Produce una reacción o a favor o en contra. Y eso fue lo que sucedió con el ministerio del Señor. Estamos aquí en Lucas capítulo 22. Fue cuando el Señor entró al templo y acabó con los compradores y vendedores en el templo por segunda vez, que la situación se le complicó. Mientras que él estaba predicando y haciendo milagros, pues se había producido algo de alboroto, pero era más o menos manejable. Cuando él dañó el negocio del templo, se le vino todo el sistema religioso encima. Había unas personas que a ellos les convenía ser compradores en el templo y otros que eran los vendedores. Pero ambos clases reaccionaron, tanto los compradores como los vendedores. Hoy en día existen esas dos clases de personas en el ámbito religioso. Hay las personas que piensan que si pueden pagar con dinero lo que se les exige, entonces que el resto de su tiempo y de su dinero es para ellos. Y ellos hacen una pequeña inversión con el fin de que se les vaya bien en las cosas de este mundo. Les conviene eso. Y los vendedores son los que utilizan su posición, su capacidad, sus dones espirituales para conseguir dinero, para conseguir beneficio propio, beneficio como individual o beneficio para su grupo. Cuando se practica la verdadera religión mencionada en la Escritura, es diferente, porque la verdadera religión, según la Escritura, es auxiliar a las viudas y a los huérfanos y no dejarnos manchar del mundo, que es muy diferente. La verdadera religión se puede practicar sin necesidad de ningún sistema religioso. La verdadera religión se puede practicar a la vida diaria, respondiendo ante las circunstancias de la vida. Cuando la Escritura nos manda acompañar a la viuda y al huérfano en su aflicción, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros vamos a acompañar a las personas que están mal, que están sufriendo, eso quiere decir que vamos a compartir lo que nosotros tenemos de tal grado que vamos a sentir también el apretón. Si nosotros estamos muy llenos de las cosas de este mundo y hay gente alrededor de nosotros que están mal, acompañarlos a ellos en su aflicción no es pagar un diezmo y quedarnos con el 90%. Acompañar a los que están mal es meternos en la misma circunstancia. Obviamente tenemos obligaciones con nuestra familia y con muchas cosas, pero la persona que está siguiendo al Señor de verdad va a estar viviendo día a día con el Señor. Y van a suceder casos, cuando sabemos a ciencia cierta que el Señor quiere que ayudamos, que nos va a poner en apuros por el hecho de ayudar a alguna persona o a alguna situación. Y si nosotros no estamos sintiendo el apretón de vez en cuando, no estamos acompañando a los que están apretados a todo momento. Es así de sencillo. Y cuando la Escritura habla de no dejarnos manchar del mundo, ¿cuál es la mancha del mundo? La mancha del mundo es una manera de hacer las cosas. La manera de hacer las cosas del mundo se basa en mentiras. Y tener su base en mentiras, entonces es un camino de corrupción y de muerte. Los que siguen el camino de este mundo amontonan cosas para ellos. Y luego quedan muchas personas necesitadas. Y las personas que amontonan para ellos, lo pueden amontonar hasta cierto punto. Pero llega el día de su muerte y ¿qué? ¿Qué sucede con lo que amontonaron? Hasta ahí llegó, porque no se lo pueden llevar. En cambio, el Señor dice que donde está nuestro tesoro, que ahí también estará nuestro corazón.
Y si nosotros estamos invirtiendo en las cosas de Dios, si estamos invirtiendo en las vidas humanas, si estamos invirtiendo en lo que vemos que Dios está haciendo, tendremos entonces la posibilidad de convertir las riquezas de este mundo, que no son limpias, ni pueden estar limpias, pero los podemos convertir en tesoros en el cielo. Un predicador muy famoso de hace más de 250 años, que se llama John Wesley, tomó la determinación en varias áreas. Primero, en una época cuando decían que no había victoria espiritual, que no se podía vivir en victoria, él dijo que él sabía que sí. Y aunque no era realidad en su vida, que él iba entonces a predicar la victoria hasta que se volviera realidad. No lo dejaron predicar en la iglesia, aunque era sacerdote ordenado de la iglesia de Inglaterra. Tuvo que salir al cementerio y pararse en la tumba de su padre y predicó ahí, porque de ahí no lo podían prohibir. Y después de predicar un rato, algo sucedió en su vida y entró en una etapa de victoria personal. Y lo logró creyendo y dependiendo de las promesas de Dios y al mismo tiempo siendo honesto con los que el Señor había puesto alrededor de él. ¿Qué quería decir eso? Cuando tuvo fallas en su vida, él contaba eso a alguien cercano a él y oraban y pedían al Señor la victoria. Y cuando el Señor les daba la victoria, también lo compartían y alababan al Señor. Y llegó el momento que pueden vivir en victoria. Entonces, después de lograr la victoria, cuando lograron la victoria se les vino el mundo encima. Personas que querían acabar con todo, que querían hasta matarlos, que prometieron darle piedra donde quiera que predicaba eso. Y hubo muchos peripecias y muchas situaciones. Pero en medio de todo, John Wesley tomó la determinación de que el dinero que le llegaba, que él lo iba a sembrar para el reino de Dios. Y se puso de meta de que él quería morir sin dinero. Pero esa meta casi no lo pudo realizar, porque al progresar su vida y a medida que más personas fueron impactados, muchas personas llevaron ofrendas y cosas a él. Y él miraba cómo sembraba eso para el bien de las personas y para el reino de Dios. Comenzó los famosos escuelas dominicales, que la escuela dominical en la época de él era la escuela de enseñar a leer y a escribir a las masas que no tenían eso. Y que la clase dirigente no había querido que lo tuvieran nunca. Y que lo mantenían en un duro servidumbre de trabajo para que no podían estudiar, porque tenían miedo a masas educadas. Entonces John Wesley veía que el único tiempo libre eran los domingos y los invitaba a estudiar los domingos. El texto de enseñar todas las materias era la Biblia, versión antigua. Enseñaban a las personas a leer con una Biblia, versión antigua. Y de ahí nació las primeras escuelas públicas, nació lo que después en todos los países desarrollados se llama la educación pública. Nació de ahí. Y hizo cosas semejantes en el campo de la salud. Pero dicen que al final de la vida de John Wesley, cuando estaba ya muy viejo, que le llegaba tanto que él tenía que ocuparse la mayor parte de cada día viendo cómo lo destruía, porque él no sabía cuándo iba a morir y no quería morir con dinero. Y que hizo un gran esfuerzo con toda su capacidad en las últimas semanas de su vida y logró morir sin 5. Había invertido todo en el reino de Dios, en las vidas de las personas. Al final de su vida, cuando salía, ya le tocaba salir en carroza porque era demasiado viejito para montar a caballo, que era lo que había acostumbrado siempre. Salía en carroza y la gente salían al borde de las carreteras para verlo pasar y para animarlo. Y salían más personas que cuando salía el rey de Inglaterra. Él había durado toda la vida predicando muchas veces diarios. Cuando estaba en forma, dicen que tenía una voz capaz de predicarle a 30,000 personas al aire libre sin micrófono. Pero después de cierto punto en su ministerio, nunca alcanzaba a terminar un sermón en público, porque llegaba el punto en la mitad o llegando al final del sermón
que las personas comenzaban a llorar y a buscar a Dios y ya no se oía más al predicador. Él predicaba hasta que el Espíritu Santo entraba a obrar de tal manera que ya no era posible escucharlo a él más. Y así terminaban las prédicas. Y las personas que se entregaban a Dios entraban en una vida de tener limpio la conciencia, de saber a ciencia cierta de que no había nada entre ellos y Dios, que los cielos estaban abiertos para ellos, y entraban a poner todo el corazón a favor de lo que quería Dios, a favor del ministerio de Dios, de los que ellos veían que tenían el llamado de Dios, y a favor de ayudar al prójimo. Cambiaron la historia y el curso de varias naciones. Afectó todo el mundo de habla inglés. Y lo afectó repetidamente. Los Estados Unidos e Inglaterra tuvieron por lo menos 3 veces cuando el poder de Dios estremeció a ambas naciones. El mundo de habla español no ha tenido eso. Nunca lo ha tenido. Ni siquiera ha tenido Biblias limpias, precisas, en abundancia para las personas de habla español. Es hace pocos años que la Biblia ha sido difundido al mundo de habla español. La mayor parte ha sucedido después de 1930, un incremento más grande después de 1960. Y tristemente aún en el día de hoy, muchas de las Biblias que difunden son Biblias sobresimplificadas o Biblias editadas por alguien o por algún grupo que jala por su lado y opaca unas cosas y da un sobreénfasis a otras cosas. El mundo de habla español no ha tenido la misma oportunidad que ha tenido el mundo de habla inglés. Pero sin embargo, la prosperidad económica tan grande que fue el resultado de las bases espirituales tan profundas que tuvo el mundo de habla inglés ha hecho que las últimas 3 generaciones en Estados Unidos y en Inglaterra y en Canadá y en otros países de habla inglés progresivamente se han apartado de Dios. Y ahora tenemos una situación muy complicada, donde hay todavía un efecto de prosperidad económica, pero donde la generación que habla inglés hoy en día, en su gran mayoría, no tiene temor a Dios. En cambio, en los países de habla español hay más humildad, más conciencia de que sí necesitamos a Dios. Han habido más problemas, dificultades económicas. La mayoría de los países de habla español han tenido sus dificultades económicas y los tienen, con pocas excepciones. Y el mundo de habla español en este momento es un gran semillero para el verdadero mensaje de Dios. Es un gran semillero para poder sembrar la palabra de Dios. Aquí en Colombia es posible hablar de Dios casi a todo el mundo. Es raro encontrar una persona tan soberbio que piense que no necesita a Dios. En Estados Unidos no es así. Hay muchas personas que han pasado por la progresión mencionada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, donde las personas arrogantes que comienzan con no dar gracia a Dios por lo que tienen, terminan en un estado donde no quieren saber nada de Dios, no quieren ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Y los de ese pensar han dominado ahora el sistema educativo en Estados Unidos y en Inglaterra, que fue fundado por John Wesley y otros así. Ahora no quieren tener ni siquiera la mención de Dios en el sistema educativo. Y quieren saber por qué hay matanzas, por qué hay tanta desgracia. En Lucas 22 describe una situación donde había forma de religión, pero una religión que ya se había vuelto negocio, una religión que ya manipulaba a la gente, una religión cuando llegó Dios mismo en persona, Él fue rechazado, y no solamente rechazado, sino que decidieron matarlo para poder seguir con los negocios como siempre. Lo que pasa es que después de que viene el Evangelio,
que el Señor no solo anunció el Evangelio, sino que Él fue el Evangelio. Después de que eso produce su efecto, que es o abrazarlo o rechazarlo, las cosas no vuelven a quedar igual. Si el Señor nos da la gracia para predicar el verdadero Evangelio en el mundo de habla español, las cosas no vuelven a quedar igual. O se arreglan o se acaban de dañar, pero igual no quedan. Lucas 22, a partir del versículo 63. Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él hiriéndole, y cubriéndole herían su rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te hirió? Y decían otras muchas cosas blasfemándole. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron a su concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os dijere, no creeréis. Ellos no estaban buscando creer, ellos estaban buscando pretexto ya para acabar con él. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos: luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros lo decís que yo soy. Esto es muy interesante. En esta versión de la Biblia antigua, de la versión antigua, cuando el Señor dice yo soy, lo ponemos en letra mayúscula para hacer entender al lector que es pronunciar el mismo nombre de Dios que los judíos leían como Señor, Adonai, a través de todo el Antiguo Testamento. Nombre de Dios que tenía 4 consonantes, que no lo escribían con vocales, que cuando el Señor dijo a Moisés en la zarza que ardía, que cómo iban a hacer las cosas, y el Señor y Moisés le preguntó, pues, dígame quién me envía, porque si llego allá enviado por Dios, yo necesito saber cómo se llama Dios. Y Dios le dijo, bueno, yo soy el que soy. Y desde entonces ese nombre de yo soy era demasiado sagrado para ser pronunciado por cualquier hombre. Los profetas lo pronunciaban cuando Dios hablaba por ellos. Así fue el caso también con el rey David. El Señor Jesús, cuando cita la Escritura más de 300 veces con sus apóstoles en el Nuevo Testamento, y cuando cita escrituras del Antiguo Testamento, sigue la tradición del Antiguo Testamento, de llegar al nombre de Dios y decir Señor, Adonai, y no tratar de pronunciar el nombre sagrado. Pero hay unos momentos especiales en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús pronuncia el nombre sagrado de Dios, refiriéndose a Él. En la versión antigua esto ocurre una vez en Mateo, una vez en Marcos, una vez aquí en Lucas, que acabamos de leer, 22 veces en Juan, 4 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles y 7 veces en el Apocalipsis, para un total de 38 veces. 38 es un nombre, 38 es un número muy significativo en la Escritura. 38 es un número que quiere decir hasta aquí y no más. El Señor les dijo, vosotros lo decís que yo soy. Ellos sabían en el fondo quién era Él. Pero cuando Él pronunció ese nombre sagrado, mire lo que pasó. Versículo 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. En otro evangelio dice que rasgaron sus vestiduras y lo condenaron. Lo condenaron por usar el nombre de Dios. Y Él era el único ser humano que tenía derecho de hacerlo. Lo condenaron precisamente por ser Dios en carne humana. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es Cristo, un rey. Los judíos estaban unidos en contra de los romanos, pero bajo los romanos ellos no podían matar a nadie. Entonces necesitaban lograr que los romanos lo condenaran a muerte para poderlo matar. Y llegaron con el cuento de que Jesús estaba en contra del César. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la multitud, ninguna culpa hallo en este hombre. A través de la cosa
Pilatos demuestra que él sabe que el Señor no tiene culpa. Pero Pilatos es el gobernador de los romanos y es un buen político. Y Pilatos no es capaz de ir en contra de la voluntad del pueblo. Mire lo que sucede. Mas ellos porfiaban diciendo: alborota el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Herodes quedó bravo porque el Señor Jesús no quiso hacer ningún señal para consentir a Herodes. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía. Entonces, ¿qué quería Herodes? Consentir a los sacerdotes. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y le volvió a enviar a Pilato. En otro evangelio dice que hasta con corona de espinas lo devolvió a Pilato. Y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Herodes, que representaba una política, una corriente de judíos que habían sido nombrados por los romanos, y Pilatos, que era directamente el encargado de los romanos, habían estado chocando, pero ese día se volvieron amigos. Entonces Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo: me habéis presentado por hombre que desvía al pueblo, y he aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguno en este hombre de aquellas de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltaré pues castigado. Y tenía necesidad de soltarles uno en la fiesta. Eso era el costumbre. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: quita y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Otro evangelio dice que Barrabás también era ladrón. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pilato quiso soltar a Jesús. Él sabía que el Señor Jesús no era culpable, pero Pilatos era político. Entonces utilizó a Jesús para ganar la amistad de Herodes. Ganaron la amistad de Herodes menospreciando al Señor Jesús. Y Pilato sabía que Jesús era inocente, pero quería complacer al pueblo. ¿Cuántos dirigentes saben adentro lo que hay que hacer y resultan haciendo otra cosa por complacer a las diferentes facciones y al pueblo? Pero ellos, volviendo a dar voces, la multitud, diciendo: cuélguenle, cuélguenle. Y él les dijo la tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuera colgado de un madero. Y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Es un gran contraste con la multitud que unos pocos días antes habían estado por la vía de la entrada de Jerusalén, clamando: bendito el que viene en el nombre del Señor, diciendo hosana y diciendo que él era el Mesías. ¿Qué clase de Mesías querían? Ellos querían un Mesías que iba a prosperar los negocios de ellos. Ellos querían un Mesías que posiblemente iba a derrocar el poder romano. Cuando vieron que el Señor no iba a entrar en la política, cuando vieron que el Señor se interesó por entrar en el templo y dañar el negocio a todos. Nosotros podemos pensar que hoy en día que hay muchas personas que dicen ser ministros de Dios y que están apretando el pueblo y sacándoles dinero. Que hay muchas personas que están consiguiendo dinero en nombre del Señor. Y vemos que eso no está bien, que es una mala representación del Señor. Pero ¿por qué hay personas que están consiguiendo dinero en el nombre del Señor? Porque hay personas que están usando sus dones de Dios y su posición para conseguir dinero.
Porque hay otras personas que prefieren pagar el dinero con tal de pensar que con eso suplen su obligación espiritual. Personas que les gustan que eso sea así, que prefieren llegar a un sitio donde alguien les quita el dinero y les aplica un tranquilizante espiritual a su conciencia. Es mucho más fácil eso y no buscar al Señor de todo corazón. La multitud quería que Él fuera el Rey, que Él fuera el Cristo, mientras que había beneficio para ellos. Cuando el Señor entró a limpiar el templo y a ponerlo como debería de ser, donde no es un negocio, donde no se puede llegar con un dinero a comprar a Dios, donde hay que llegar con sinceridad de corazón y con un empeño total, no le sirvió a la multitud. La multitud quiso que colgaran al Señor Jesús de un madero y quisieron que soltaran a Barrabás, que era un matón, que era un ladrón y que además había estado metido en una verdadera sedición ante el gobierno. Entonces Pilato juzgó que se hiciera lo que ellos pedían. Bueno, nosotros podemos quedar aterrados de lo que sucedió con Pilatos, con Barrabás y con Jesús en ese juicio. Pero desde entonces todos hemos tenido la misma opción. Todos tenemos la opción de dejar que Jesús viva en nosotros, porque si escogemos nuestra propia vida natural que recibimos en herencia de nuestro antepasado Adán, es en realidad la vida de Barrabás. Porque en nuestro estado natural todos somos rebeldes, todos somos ladrones y todos terminamos siendo matones, en que participamos en la muerte de personas inocentes. Hay que tener en cuenta que el Señor Jesús dijo que el que guarda enojo fuera de control acerca de su hermano, ya lo mató en su corazón. El enojo que había en el corazón de ellos cuando vieron que Jesús no cogió por donde iba la política, que no iba a seguir la voluntad del pueblo. Ahora el mundo de habla inglés está a la cabeza de un movimiento mundial que se llama los que están a favor de la democracia. Y ellos creen, muchos creen y están convencidos de que si pueden poner la democracia, que van a arreglar los problemas del mundo. Pero estuve leyendo unos artículos de cómo es la perspectiva en otros países. Por ejemplo, en la China. Miren esas aventuras de democracia que ha patrocinado Estados Unidos en algunos países del África o en algunos países de la antigua Unión Soviética. Sin mencionar lo que ha sucedido a tratar de poner la democracia en Irak y en otras partes. Y los chinos están diciendo, si nos ponen una democracia a ese estilo aquí, nos van a acabar. Va a haber un desorden terrible. Dicen que es mejor un gobierno autoritario de mano fuerte, que también tiene muchos problemas, porque se pierde la libertad individual. Cuando se trata de corazones corruptos, que es el estado del hombre natural, poner democracia y que libertad resulta en caos. Las democracias occidentales han funcionado donde ha habido una herencia y unas bases firmes morales sembrados de generaciones antepasados, donde habían buena parte de la población viviendo la vida del Señor Jesús y no su propia vida. Eso han sido las condiciones que han dado buena fama a la democracia. La democracia en sí no es la solución. El Señor Jesús es la solución. Y donde entra el gobierno de Dios en la vida de cada persona, donde entra el Espíritu de Dios, la Escritura dice que hay libertad. Y donde hay libertad comienza a haber prosperidad y oportunidad. Pero luego llegan las siguientes generaciones que no tuvieron problemas y que no entienden el costo de la verdadera libertad. Los jóvenes de Estados Unidos que piensan que a cumplir cierta edad pueden tener pase, pueden hacer lo que quieran y no entienden cómo resultó
un sistema donde hay libertad individual. Y donde esas libertades están a punto de ser restringidas otra vez por la irresponsabilidad que viene cuando la mayoría de la población está viviendo su propia vida. Porque a vivir nuestra propia vida siempre va a haber choque con los demás. Si se trata de personas cerreras, corruptas en sí, buscando su propio bien por encima de todo, entonces se requiere un sistema autoritario para controlarlos. Entonces Pilato juzgó que se hiciera lo que ellos pedían. Querían a Barrabás. Comenzaron a decir que Barrabás era el que ellos necesitaban y que no querían al Señor Jesús. Barrabás el que hacía las cosas a la fuerza y no el Señor Jesús, que su reino comenzaba desde el corazón. Y Pilato le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de tomar esta misma decisión. Y cuando se anuncia el Evangelio de Dios a la manera de Dios, cada persona tendrá que tomar su propia decisión. No es posible quedar neutral. Cada uno tendrá que tomar la decisión. O Jesús va a reinar sobre mí, o Barrabás. O Barrabás va a quedar suelto. Y llevándole tomaron a un Simón Cireno que venía del campo y le pusieron encima el madero para que la llevara tras Jesús. Y le seguía grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cúbrenos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Cuando rechazaron al verdadero rey, con el consentimiento de todo el pueblo, nadie estaba diciendo sálvenlo, la multitud no era dividida, unos a favor, otros en contra. Los que habían estado a favor, todos se vinieron en contra. Y unas personas con pesar siguieron de lejos, pero nadie se atrevió a meter en la mitad de la multitud a decidir otra cosa. Todo se les vino abajo, todo. Terminaron peleados entre ellos sobre quién era el Cristo. Incendiaron el mismo templo y todas las bodegas de grano que tenían para poder sostenerse si el pueblo fuera sitiado. Y la capacidad de durar muchos años se les convirtió en poco tiempo. Y comenzaron a morir de hambre y a comerse los unos a los otros. Y los que huían eran colgados en maderos, lo mismo que hicieron al Señor Jesús. Hasta que dice Josefo que llegaron a clavar en maderos más de 500,000 personas. Que los maderos eran tan tupidos que no era posible caminar entre ellos. Todo se les vino abajo. Eso fue la primera venida del Señor Jesús. En cierta manera de pensar, el primer pacto, que ahora decimos que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, tenía que terminar así, porque era un pacto que no podía dar vida, era un pacto de muerte desde un comienzo, un pacto hecho por personas que desde el comienzo del pacto dijeron que no querían escuchar más la voz de Dios, porque sabían que iban a morir. Un pacto que fue escrito en tablas de piedra, y el Señor tuvo que prometer un nuevo pacto que iba a ser escrito en las tablas de nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Qué va a pasar con la segunda venida del Señor? La segunda venida del Señor está a la puerta. El mundo entero, sistema político, religioso, económico, tendrá la oportunidad, la misma oportunidad que tuvieron los judíos aquí. El Señor Jesús preguntó que cuando volviera el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es muy importante saberlo, porque si hay fe en la tierra, si hay un pueblo que es como el Señor quiere, no será necesario entonces destruir la tierra. Eso está claro en Malaquías 4. ¿Qué va a encontrar el Señor a volver?
Esta vez dice la Escritura que el Señor Jesús volverá así como se fue. Pero también la Escritura dice que el cuerpo de Cristo es de muchos miembros, de todos los que son de Él. Y dice la Escritura que si alguien recibe a uno de los más pequeños que son del Señor, que es lo mismo que recibir al Señor, que la persona que da hasta un vaso de agua a uno de estos más pequeños no quedará sin galardón. Que la persona que recibe un profeta, porque es profeta, recibirá entonces galardón de profeta. Que la persona que recibe un hombre justo, porque es hombre justo, recibirá entonces galardón de hombre justo. Todos los que viven en el mundo hoy en día tendrán la oportunidad no solo de aceptar o rechazar al Señor Jesús, sino de aceptar o rechazar los que pertenecen al Señor Jesús en su venida. Por eso es tan importante que no haya tibios, que no haya hipocresía entre los verdaderos del Señor. Por eso es que el Señor dice que el juicio comienza desde la casa de Dios. Por eso es que el Señor dice que primero Él va a sacar todos los que están causando estorbo de entre el reino de Dios. Él tiene que hacer eso para poder juzgar el mundo. No es posible juzgar el mundo cuando hay personas haciendo una mala representación del Señor. Por eso es que en el tiempo actual, la carrera más peligrosa que alguien puede jamás escoger es la de ser un cristiano a medias, tibio. Y nosotros hemos predicado en contra de los que han utilizado el nombre de Dios y los dones que Dios les ha dado para conseguir dinero. Y ellos son buena parte del problema. Pero aquí, en este pasaje, vemos que el resto del problema son los que llegaron a comprar, los que querían llegar a la religión falsa con su dinero y no querían pagar el verdadero precio de poner su vida en manos de Dios. Tenemos mucho ministerio falso, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos sacerdotes, pero también tenemos un gran pueblo que le gusta que eso sea así. ¿Qué va a pasar en la segunda venida del Señor? ¿El mundo entero tendrá la reacción que tuvieron aquí ante el Señor Jesús? ¿O será que puede haber otra opción? Si los judíos hubieran recibido al Señor, aún después de matarlo, aún después de su muerte y resurrección, que era necesario para la redención de todos nosotros, tuvieron después el ministerio claro y contundente de los apóstoles por 3 años y medio, hasta que el Señor entregó el Espíritu Santo también a los gentiles y comenzó a marcar el final de la era de los judíos. ¿Qué pasará ahora? Viendo la profecía en la Biblia, no es posible determinar con certeza, así como no era posible para los apóstoles en tiempo del Señor Jesús saber lo que iba a pasar. Lo único que les quedó después de mucha reflexión, después de la resurrección del Señor, era de una manera muy prudente y muy callada preguntarle: Señor, ¿vas a restaurar en este momento el reino de Israel? Y aún en ese momento el Señor no les dio una clara respuesta. Más o menos les dijo que tenían que ser fiel con el ministerio que ellos habían recibido de Él y que lo demás estaba en manos de Él. ¿Por qué? Porque faltaba ver qué respuesta iba a haber del pueblo judío. El Señor no está buscando cómo hundir las gentes. Él no está buscando a cuántos puede condenar. Él está buscando cuántos puede salvar. Pero no nos puede salvar si no ponemos nuestra vida en manos de Él. Los que quieren seguir con el sistema de este mundo, aun cuando el sistema de este mundo opera dentro de la religión, no pueden escapar el juicio que viene. El Señor les dijo claramente cómo pensaban ellos que iban a escapar al infierno, que es la segunda muerte. La única manera de escapar es entregando nuestras vidas al Señor ahora, poniendo nuestra vida bajo su autoridad, bajo su amparo, para que cuando Cristo murió sea la muerte de nosotros y para que la vida de nosotros ahora sea para vivir como Él quiere. Nosotros no podemos hacer eso solos y por eso Él promete el Espíritu Santo. Por eso Él pone la gracia suficiente para que nosotros podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Y solamente así, por la fe, podemos entonces hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y si hacemos algo bueno, entonces
no es obra de nosotros, es obra de Él, en y a través de nosotros. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? El árbol verde continúa, donde la vida del Señor está en cualquiera de nosotros. Y la suerte, o si no les gusta ese término, que en el comienzo es un buen término que quiere decir la herencia que cada uno merece. Entonces el juicio del mundo depende de eso. El juicio del mundo depende de cómo tratan a los verdaderos del Señor, desde el más insignificante en adelante. El juicio de cada pueblo, el juicio de cada nación, el juicio de cada grupo, el juicio de cada individuo, depende de eso. Lo que sí está profetizado con certeza es que el Señor Jesús va a volver por un pueblo limpio. Lo que no sabemos es cuál será el tamaño del pueblo limpio. Si será muy pocos o si será más abundante, no sabemos. Sabemos que Él va a volver por un pueblo limpio y sabemos que el juicio del resto del mundo depende de cómo tratan a los verdaderos de Dios. Según las profecías, puede haber juicios no solo sobre el sistema religioso, sino sobre todo el mundo en que vivimos. Cataclísmicos pueden haber ahora en esta época. O las cosas podrían tener un revolcón solo en el ámbito espiritual, solo en el ámbito religioso. Y podríamos tener 1000 años de paz. No sabemos. Sabemos que en algún momento sí va a haber una destrucción grande. En el Apocalipsis dice que llegó el momento cuando la tierra que hubo y los cielos que hubieran no fueron hallados más, que ya había nueva tierra y nuevos cielos. Y la Escritura dice que en la nueva tierra y en los nuevos cielos mora la justicia. Y el Apocalipsis cierra con decir que no hay nada bajo maldición. No hay nada maldito en la ciudad de Dios que está al final. Y es una ciudad que baja del cielo y termina en la tierra, con los hombres en la tierra otra vez en contacto y con posibilidad de vivir en la presencia del Dios del cielo. Unas Biblias hablan al final de acceso al árbol de la vida, pero el original de la versión antigua habla de tener nuestra autoridad y derecho en el árbol de la vida. Adán y Eva hubieran podido escoger el árbol de la vida, y el árbol de la vida no estaba prohibido, pero escogieron el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que sí estaba prohibido. Y después de eso, Dios les impidió el acceso al árbol de la vida porque no quiso que siguieran para siempre así. Cuando el Señor vino por primera vez, Él es el árbol de la vida. Y mire lo que le hicieron. ¿Qué va a pasar con la segunda venida? En la segunda venida va a haber unas diferencias muy grandes. En la segunda venida ya no es necesario que Él muera otra vez, porque ya lo hizo. En la segunda venida Él dice que Él va a traer la justa recompensa a cada cual, que Él va a venir ya en condición no solo de redimir, sino de vengar la situación donde la justicia de Dios haya sido burlada. Inclusive la palabra redentor y vengador es la misma palabra en el hebreo. Muchas personas no entienden eso. Cuando el Señor está hablando de redención, también está hablando de venganza, en el sentido de que si alguien ha cometido injusticia a alguien de la familia de Él, Él es el que tiene el derecho de enderezar eso. Y ya llevaban también con Él otros 2 malhechores a ser muertos. Y cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, le colgaron del madero ahí, y a los malhechores, uno en un madero a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. El Señor estaba hablando de los que actualmente efectuaron la sentencia. Unos soldados romanos que ni entendían de qué se trata. Y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos,
sálvase a sí si este es el Cristo, el escogido de Dios. Escarnían de él también los soldados, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los hombres siempre piensan la cosa al revés. Si él se hubiera salvado a sí mismo, ¿dónde quedaríamos nosotros después? Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, romanas y hebreicas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este quería, aún hasta el final, salir con la suya y salvar su propia vida, que había sido una vida rebelde. Y respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno estaba pidiendo salvación de una manera, pidiendo salvación para que podía continuar en las mismas. Y el otro reconoció su error y aún viendo que estaban matando al Señor, quiso depender del Señor. Sabía que algo iba a pasar y que las cosas no eran como decía los demás. Y el Señor le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo del paraíso es otra historia y otro mensaje. Porque resulta que el paraíso al cual refiere el Señor Jesús es una parte del Hades. El Hades, que ha sido mal traducido como infierno. El Hades representa la primera muerte. El infierno en la Escritura representa la segunda muerte. El diablo tenía las llaves del Hades. Lo consiguió cuando Adán rebeló. Y entró la muerte y el imperio de la muerte, y él era el del imperio de la muerte. Y el Hades tenía dos posibilidades y un abismo en medio de las dos. Y al un lado se llamaba el paraíso, donde según una parábola del Señor Jesús estaba Abraham y los patriarcas, donde también llegó Lázaro de la parábola. Y al otro lado del abismo, entre el mismo Hades, llegó el rico y otros que eran presos de la muerte. Y el rico era atormentado y Lázaro era consentido y abrazado por Abraham. Pero todos estaban presos por la muerte. Y el Señor está diciendo al malhechor que reconoció su situación y quiso confiar en el Señor, que ese mismo día iban a llegar los dos al paraíso, que estaba dentro del imperio de la muerte, manejado por Satanás. El resto de esa historia ha sido tema de otro mensaje, donde el Señor llegó allá y rompió la cárcel. Y salió de allá con las llaves del Hades y de la muerte. Y cogió los suyos que estaban allá. Y según lo que está escrito en la carta de los Efesios, tomó cautivo la cautividad y ascendió. Y por el hecho de tomar cautivo la cautividad y ascender, pudo después dar dones a nosotros. Y en ese contexto dice que dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el fin de edificar un cuerpo de Cristo que iba a llegar a madurez, a la plenitud de la estatura de Cristo. Este malhechor que resultó ahí colgado en un madero al pie del Señor, alcanzó a acompañar al Señor en todo ese viaje. Sería muy interesante hablar con él después. Porque en un momento de estar totalmente perdido, rumbo a la perdición, con pocos minutos de gracia, los pudo aprovechar. Y el Señor no solo lo recibió, sino dijo que iba a estar con él en lo que iba a suceder ese día. Y cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y habiendo dicho esto, dio el Espíritu. Muchos piensan que el Señor dio el Espíritu el día de Pentecostés. Él no dio el Espíritu el día de Pentecostés. Dio el Espíritu aquí cuando dice que dio el Espíritu. Cuando Él resucitó al tercer día y en sus contactos después con sus discípulos, antes de ascender donde el Padre, dice que Él sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciben el Espíritu. Él no pudo hacer eso de esa manera antes de su muerte y resurrección. En otro evangelio dice que hasta las piedras se rompieron. Pasaron muchas cosas. Pero inmediatamente antes de la muerte de Él, después de 3 horas de oscuridad total, el velo del templo se rompió por medio. Y en otra parte de la Escritura dice que al acceso a ser restaurado con Dios, a donde nosotros tenemos que ir para poder estar otra vez en la presencia de Dios, es a través de su carne que fue roto por nosotros. El velo del templo ahí fue solo un símbolo, pero aún así no entendieron. Quedaron pensando, qué horror. Ahora se puede ver al lugar santísimo desde el lugar santo. Y cogieron y comenzaron a coser eso de nuevo. Parte del problema en la época de la iglesia del nuevo pacto es que muchos hombres no han permitido un nuevo pacto. Han cogido el velo a volverlo a coser. Y del nuevo pacto lo han convertido otra vez en un viejo pacto, modificando un poco los mandamientos y modificando un poco el sacerdocio humano, pero siguiendo con mandamientos que no son escritos en el corazón, mandamientos que tienen que ser enseñados por los hombres y administrados por los hombres. Pero el Señor ha estado mediando el nuevo pacto de verdad, con unos que siempre han sido rechazados por la religión organizada, por los hombres, donde Él tiene todo poder y toda autoridad para escribir sus leyes en nuestros corazones y nuestra mente, para que nosotros por naturaleza podamos hacer la voluntad de Dios. Él ha hecho esto trabajando con las arras del Espíritu, pero estamos cerca del día cuando Él promete la plenitud del Espíritu. Lo que pasa es que los que no han sido fieles con las arras no recibirán la plenitud. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio el Espíritu. A Él no lo mataron. Él dio el Espíritu. Y el Espíritu que Él dio ahora está disponible para cubrir todo el cuerpo de Cristo, que es de muchos miembros. Si nosotros nos identificamos en la muerte de Él, podemos también participar en la vida de resurrección de Él. Si nosotros estamos dispuestos a dar la espalda a nuestra propia vida, entonces podemos ser candidatos para recibir la vida de Él. Si nosotros podemos convencer a Dios, por eso en Hechos capítulo 5 dice que Él da su Santo Espíritu a los que le persuaden. ¿Que le persuaden de qué? Que convencemos a Dios de que queremos ser manejados por Dios, que no queremos vivir más nuestra propia vida, que queremos recibir el Evangelio. Y el verdadero Evangelio contiene la gracia de Dios para efectuar un cambio en lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros vamos a querer hacer las cosas de otra manera. Si nosotros no tenemos eso, no hemos entrado en la plenitud del Evangelio. La persona que está siendo derrotado y que sabe que hay algo mejor, pero sigue derrotado, no ha entrado a la plenitud del Evangelio. No conoce lo que es vivir lo que está escrito en Romanos capítulo 8. La persona que no ha salido de Romanos 7 no ha nacido plenamente a la luz. El nuevo nacer comienza con sembrar algo en nuestro corazón. Comienza con una especie de embarazo espiritual. Pero si estamos en derrota, sintiendo condenados, es porque no estamos plenamente hallados en el Señor Jesús. Porque ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que viven según el Espíritu de Dios, en vez de estar en esclavitud a las concupiscencias de la carne. Por eso Él murió. Su muerte nos abre el camino para regresar a Dios.
Pero para ser salvos y restaurados se requiere la vida de Él por dentro de nosotros. Y eso se hizo por medio de la resurrección. Es en su resurrección que Él da los dones para que el cuerpo de Cristo pueda ser conducido a madurez. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo, el único hombre jamás que ha sido justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron hiriendo sus pechos. Los que estaban gritando que maten, que todo eso, cuando vieron lo que pasó, quedaron desesperados. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. No se atrevían a acercarse. Por lo menos esto es la versión del testimonio que dio Lucas. Pero había otro testigo que no estaba lejos cuando sucedió esto. Otro testigo que huyó al comienzo, pero después siguió al lado del Señor hasta el final. Un testigo que se halló parado debajo del madero, junto con María, su madre, que también llegó cerca al final. Y el Señor pudo encomendar a María en manos de Juan. Y Juan dijo lo que sucedió después de que el Señor dio el Espíritu. Llegó un soldado romano y no creo que el Señor estaba muerto, entonces le zampó una lanza en su lado. Y de su costado salió sangre y agua. Y Juan lo vio. El agua simboliza la palabra de Dios, que el Señor dice que va a fluir como ríos de agua de vida de nuestra parte interior. Y su sangre simboliza su vida que dio por nosotros y su vida que quiere poner en nosotros. Y Juan dice que si no somos nacidos por agua y por sangre, que nos falta. Juan bautizaba en agua. El Señor Jesús bautiza en Espíritu, en el mismo Espíritu que Él dio. Él es el que dio el Espíritu. Él es el que decide dónde va a reposar el Espíritu y en qué medida y cómo y cuánto. Para que el río de vida que iba a cambiar todo comenzara a fluir, no era solo la muerte del Señor Jesús colgado en el madero, sino hubo necesidad de un soldado romano que llegara con la lanza. Las cosas más graves que se han hecho en contra de la vida del Señor solo han servido para multiplicar la obra de redención del Señor. Eso fue así y ha sido así desde el comienzo. Cada cosa que el enemigo ha hecho en contra de nosotros, el enemigo ha seguido con la lanza y el Señor ha seguido con la bendición. La primera venida del Señor tuvo que ver con muchos símbolos. Inclusive el Señor no quiso hablar fuera de parábolas, en lenguaje simbólico. Pero la segunda venida del Señor, dice la Escritura, que va a ser con claridad, como la claridad de un relámpago, que se ve desde el occidente hasta el oriente. Y no solo la claridad de un relámpago, sino que la Escritura dice que van a haber 7 truenos, donde el mensaje de Dios se va a oír de una manera inconfundible. Viendo la muerte del Señor Jesús, hasta el centurión se convirtió. Dice que dio gloria a Dios. Y curiosamente, 3 años y medio más tarde, cuando Dios comenzó a dar el Espíritu Santo a los gentiles, comenzó con un centurión romano, el centurión Cornelio. ¿Dónde estaba Cornelio el día de la muerte del Señor? Nosotros no sabemos. Solamente sabemos que aquí dice que hubo un centurión que vio todo y dio gloria a Dios. Y luego, cuando el Señor quiso dar el Espíritu a los gentiles, escogió un centurión para ser el primero. Cuando el Señor vuelve, y el mismo Señor Jesús va a volver, pero también el cuerpo de Cristo es de muchos miembros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué efecto va a tener eso sobre el mundo que nos rodea? ¿Va a haber rechazo o va a haber aceptación? Todavía hay tiempo para orar, para interceder, para pedir a Dios que haga su voluntad en nosotros, que nosotros no vayamos a perder ninguna oportunidad de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, oportunidad con nuestro tiempo,
oportunidad con nuestros recursos. Vamos a orar. Señor, permita que podamos ver las cosas de otra perspectiva. Permita, Señor, que podamos interceder. Permita, Señor, que podamos estar de cerca y no de lejos ante los acontecimientos que sigan. Permita, Señor, que aún si hemos estado en el mal camino, como lo de este malhechor, que podemos entender, Señor, que no depende de nuestra capacidad, que nunca ha sido bueno, sino que depende de su gracia y de la fe, para poder acompañarle, Señor, en estos momentos tan importantes. Permita, Señor, que podamos ver una multiplicación de verdadera fe, de verdadero nacimiento por el Espíritu, por agua y por sangre en el mundo de habla español, donde hay tanta oportunidad, donde hay condiciones para una intervención suya, Señor, para un cambio que jamás se ha visto. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.